Bien, como han visto, está intensa la compra Z, entonces les recomiendo que se agarren su mate, que estén bien concentrados y concentradas, en silencio, y continuamos. Seguimos con el mismo ejemplo, 17 casos tiene nuestra población, vimos cómo aumentaba el tamaño de muestra combinando distintas muestras de 1, 2, 3 y 4. Y ahora, fíjense lo que sucede también, una característica muy especial, cuando aumentamos el tamaño de la muestra, ¿qué sucede con los errores máximos? Y que se reduce su frecuencia. Por ejemplo, el error máximo para la muestra de n igual a 1, es decir, cada uno de estos casos, era de 6,8 para la media del caso 17, que era 20,3, en relación a la media del total de la población. Mientras más aumentamos la muestra, fíjense cómo se reduce la cantidad de muestras que vamos a tener con un error máximo. Es increíblemente fuertísimo cómo baja el error. De hecho, ya casi con una muestra de 3, ese error máximo ocurre muy poquititas veces. Ahora bien, viene la pregunta, ¿qué error es aceptable? Y eso va a depender de la precisión que queremos. No es una pregunta estadística, sino que es una pregunta arqueológica, es una pregunta de sentido común, de criterio. Fíjense cómo reafirmamos esta idea de ser criteriosos, de aplicar la parsimonia, de aplicar ideas simples cuando queremos generar preguntas, generar respuestas, generar las implicancias arqueológicas que van a conectar nuestras evidencias, nuestras respuestas con las preguntas. Y va a haber realmente diferentes contextos. En este ejemplo, que es el que propone Drennan en el libro, es que podemos decidir que un error de más de 3 centímetros es inaceptable. Pero esto, como ya lo íbamos mencionando anteriormente, esto es una decisión arbitraria, absolutamente, subjetiva, totalmente subjetiva. Todo depende de qué grado de precisión queremos, qué grado de confiabilidad queremos para darle a nuestra respuesta sustancia, contundencia, para que una vez que hayamos hecho una pregunta relacionada con esas 25 preguntas que veníamos haciendo desde el principio y que llegamos a la medición, a la evidencia, a los resultados, a los gráficos, bueno, llega el momento de decir cuál es el error aceptable para este tipo de respuesta. Bueno, acá tenemos más claro lo que les venía diciendo anteriormente. Si para este ejemplo la población de todas las huellas de poste de una residencia decidimos que el porcentaje que produce errores de más de 3 centímetros es inaceptable, lo analizamos para cada tipo de tamaños de muestra. Para el tamaño de muestra de 1, habíamos dicho que 3 casos de 17, es decir, el 17,6%, nos va a dar más de este error de 3 centímetros. Para el caso de 2, van a ser 13 muestras de las 153 posibles, lo que representa un 8,5%. Para un tamaño de 3 muestras, nos va a dar que 50 muestras de las 969 van a tener un error mayor a 3 centímetros. Eso va a equivaler a un 5,2%. A la inversa, digamos, que esto quiere decir que para una muestra de 1, el 82,4% nos va a dar muestras con un error
menor a 3 centímetros, justo el margen de error que queremos. Para una muestra de 2, el 91,5. Para una muestra de 3, el 94,8. Fíjense cómo con aumentar simplemente de 1 a 3, cómo nos cambió el porcentaje de cantidad de muestras con valores muy parecidos y dentro de los 3 centímetros que queremos en relación a la media de la población. Estos porcentajes son entonces la probabilidad de inferencias acertadas basadas en repetidas muestras aleatorias, que nos va a dar medias con un margen de error menor a 3 centímetros en relación a la media de toda la población. Esto es fantástico. Este principio es espectacular. Fíjense cómo con simplemente aumentar el tamaño de la muestra apenas un poco logramos resultados increíbles. Fíjense que acá tenemos una curva inversa. Habíamos visto que mientras aumenta la cantidad de posibles muestras en una población, que de 1 a 2 subía increíblemente la cantidad de remuestreo que íbamos a tener en esa población, fíjense ahora lo que va a pasar con las posibles muestras que presenten errores de más de 3 centímetros según su tamaño. A medida que aumenta la cantidad de muestras, la posibilidad de error disminuye muchísimo. Fíjense acá los porcentajes cómo bajan. Teníamos casi un 18% tomando la muestra de 1 y baja estrepitosamente a medida que aumentamos la muestra. Y esto también rápidamente nos permite decir, bueno, entonces no es que necesito una muestra del tamaño del Himalaya, de la Aconcagua. Si ya acá, con una muestra aparentemente decente, fíjense cómo hemos bajado el porcentaje de error en relación a este margen de 3 centímetros. Ahora, mucho cuidado. Si nosotros disminuimos este valor, y muy probablemente necesitamos, esta curva nos va a cambiar, vamos a necesitar tal vez un tamaño de muestra mayor. Ojo con cómo funciona la lógica con diferentes variables. Pero sí tiene que quedar muy claro que para este margen de 3 centímetros de error, ya con aumentar la muestra a 3 o 4 o 5, generamos un muy bajo porcentaje de posibles muestras que caigan con un error mayor al de medias con mayores valores que 3 centímetros en relación a la media de la población. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos estableciendo? Que a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, va a aumentar la probabilidad de una muestra representativa de la población. Mientras más grande sea la muestra, la media de esa muestra se va a parecer muchísimo más a la media de la población. Pero cuidado, porque un tamaño de muestra grande no garantiza necesariamente representatividad. Porque, como vieron, hay casos donde puede darse una media que tenga en esa muestra una lejanía sobre la media de la población, como vimos en esos casos donde pueden aparecer esas medias atípicas relacionadas con esos casos también atípicos, con esos valores extremos como habíamos visto, de ese poste de alrededor de 20 centímetros. Y fíjense entonces también cómo apoyamos todo este conocimiento con lo que veníamos viendo anteriormente sobre no solamente los valores atípicos, sino también la idea de asimetría, la idea de la dispersión, porque la probabilidad de representatividad va a depender también de qué tan dispersa es esa población. Si una población es homogénea, nuestra muestra de tamaño n va a tener menos probabilidades de producir inferencias erradas.
Esto quiere decir, ¿se recuerdan estos lotes que veíamos con picos bastante parejos, normales, con una simetría alrededor de la mediana prácticamente similar, en contraposición a esos lotes que vimos tanto en los gráficos de tallo y hoja como en los gráficos de caja y punto, donde la simetría era mayor y eso distorsionaba la posición de la media? Bueno, eso también va a repercutir con que cuando trabajamos con poblaciones más dispersas, las muestras van a ver también, mientras más sea dispersa esa población, las muestras también van a tener mayor cantidad de inferencias erradas. Así que hay que tener mucho cuidado. Para eso era que revisábamos en primera instancia si había un solo pico, si había valores atípicos, si había simetría, y a partir de ahí es que tomamos diferentes decisiones para cuidar a nuestras medidas de nivel central, como la media, y nuestra medida de dispersión, que como ven estamos usando la desviación estándar. Ahora bien, hablando del concepto de probabilidad, ¿qué probabilidad hay de que nos toque esa muestra para las muestras de un solo caso que nos dan valores mayores a los que queremos? Bueno, ya vimos que había una probabilidad de alrededor del 17%, y esa probabilidad bajaba a medida que aumentábamos el tamaño de la muestra. Ahora bien, para entender este concepto de probabilidad, vamos a ir a la noción más simple y callejera que conocemos, que es este tema de cuando tiramos una moneda, ¿qué probabilidad hay de que caiga cara o seca? Entonces, la probabilidad es el conjunto de posibilidades de que un evento ocurra o no. Como ven, en este caso ocurre la mitad del tiempo. Si hiciéramos esta iteración repetidamente y ocurriera solamente que tenemos cara 2 veces de las 100 veces que tiramos la moneda, entonces sería P igual a 2%. Pero bueno, en el caso, como vimos, de los 17 postes y las probabilidades de que caigan esas muestras alejadas del 3 centímetros de desviación hacia la media, era del 17%. Como vemos, la probabilidad de que un evento ocurra se va a expresar en la escala del 0 al 1, o sea, del 0 al 100%. Si un evento no ocurre nunca, hay 0 probabilidades de que ocurra. Si hay una certeza absoluta de que ocurra, como por ejemplo Argentina va a tener inflación, y sí, sabemos casi con seguridad que vamos a tener una inflación por arriba del 20%, entonces tenemos un 100% de certeza de que va a haber inflación en nuestro amado país. Si ocurriera la mitad del tiempo, sería 50%, como lo dijimos con el caso de las monedas, y así sucesivamente. Entonces, resumiendo, en estadística inferencial, la probabilidad P se va a referir al porcentaje de inferencias acertadas o erradas para una serie grande de repetidas observaciones aleatorias. Esto es porque, como han visto, conviene mucho aumentar el tamaño de la muestra y de esa manera generar grandes números de combinaciones que a su vez nos dan mayor representatividad en cuanto a la media de esas muestras en relación a la media de la población. O sea, mientras mayor sea el tamaño de nuestra muestra, más cerca va a estar la media de esas muestras de la media de nuestra población.